Bien, buenas tardes. Vamos a revisar el caso que hemos estado comentando acerca de la aplicación de la integración, al menos una de tantas, con respecto al impacto de la variabilidad. En este caso, la empresa denominada Vitro, que sea de CB, es básicamente el objeto de este caso y ustedes van a invertir 10 millones de pesos. Ahora bien, se dedica a la producción de vidrio templado. Habíamos comentado en su momento la descripción del proceso, las premisas económicas, financieras, logísticas, etcétera, tomando en cuenta obviamente ciertos aspectos que tienen que ver básicamente con lo que son ciertas estimaciones para la resolución de este ejercicio. En general, evidentemente, el proyecto básicamente lo cuentan con los detalles al respecto, sobre todo el requerimiento de capacidad, de cálculos de producción, características de materia prima y algunos otros costos. Bien, vamos a pasar directamente a lo que corresponde, en este caso, al archivo de Excel para poder generar de nueva cuenta y a grandes rasgos la resolución. Hay que tomar en cuenta básicamente que vamos a tener dos turnos, en este caso de 8 horas cada uno, lo cual significaría 16 horas, con una tasa de eficiencia del 85% y una capacidad por hora acotada por el horno de templado de 350 piezas por hora. Eso significaría que al multiplicar estos tres conceptos, básicamente estaríamos teniendo 4.760 piezas diarias. Esto obviamente significaría la producción normal para nuestra empresa como tal. Ahora bien, íbamos a tener 348 días por año operando, lo cual significa en promedio, al dividir por 12, 29 días como tal. En este caso, la producción mensual acotada por la producción diaria y por los días promedio mensuales, básicamente nos estaría dando lo que corresponde a 138.040 piezas. Y al multiplicar por 12 nos daría la producción anual. Esto significaría 1.656.480 piezas. Ahora bien, en el caso de lo que es la materia prima directa, vamos a tener al momento de multiplicar lo que corresponde a ciertos apartados, básicamente nuestra producción diaria dividida entre la cantidad y multiplicada por lo que corresponde, obviamente, en este caso, mm, mm, iba a multiplicarlo por la cantidad, pero no va a hacer falta, es directamente nuestra producción diaria entre la cantidad de cobertura. Y eso significaría para el primer caso una cobertura básicamente de 238 piezas. Si nosotros referenciamos de forma absoluta la producción diaria, básicamente podemos correr la fórmula hacia abajo y nos daría también lo que corresponde obviamente a la cantidad de placas de cristal que vamos a tener que tomar en cuenta. De tal forma que también al multiplicar esta producción diaria por los días promedio por mes, tendríamos con referencia absoluta lo que corresponde al requerimiento o consumo mensual. Y al multiplicarlo por 12, lo que corresponde a la tasa anualizada. ¿Correcto? Esto ya nada más lo corremos y ya nos daría los requerimientos mensuales y anuales. Ahora bien, para el costo mensual, vamos a tener que multiplicar directamente el consumo mensual por el precio por pieza, que en este caso es de 730 para la pintura serigráfica y de 315 para las placas de cristal. Nos daría 5.038.000 para la primera y al multiplicar por 12 tendríamos el anualizado a 60 millones. Podemos correr estas dos y nos daría básicamente lo que corresponde, obviamente, a nuestros importes mensuales y anuales por 93.073.000 en el caso de la última, para nuestra materia prima directa. Ahora bien, la materia prima indirecta es más sencilla, dado que es exclusivamente una tasa fija por mes. Esto significaría que el mensual sería directamente lo que corresponde a esos 150 litros por lo que es 12 pesos el costo, 1.800, y al multiplicar por 12 básicamente tendríamos 21.600. Si pasamos al empaque y embalaje, tenemos una cantidad y la cobertura que corresponde para cada una de estas piezas y el costo unitario respectivo. Para el costo mensual únicamente bastaría con dividir lo que es la producción mensual de 138.040 con referencia absoluta entre lo que corresponde a la cobertura y una vez generada esa cobertura, lo único que bastaría sería obviamente esto entre paréntesis, multiplicar a su vez por la cantidad y por el costo unitario. De tal forma
que podríamos ya generar los 48,314 pesos de este primer concepto, que al multiplicar por 12, básicamente estaríamos teniendo un poco más de medio millón de pesos. Podemos correr esta fórmula y evidentemente sumar los totales respectivos. Y nos daría 884,442. Pasamos con otros cargos indirectos. En este caso, habíamos comentado en su momento que, salvo lo que corresponde a tres conceptos, podíamos generar ya básicamente el resultado de la mayoría. Y los tres conceptos que vamos a dejar pendientes serían lo que corresponde a botas, uniformes y mantenimiento de maquinaria. Con el resto, básicamente, consistiría para obtener el costo mensual, con multiplicar el requerimiento mensual por el costo unitario y el anual sería básicamente el mensual por 12. Y estas dos fórmulas podemos replicarlas en todos aquellos conceptos, excepto los tres que marcamos en amarillo, dado que tenemos que hacer algunas adecuaciones. Ahora bien, una vez generando la sumatoria de todos estos, básicamente nos daría temporalmente lo que corresponde a un importe de 200,400. En el caso de lo que corresponde y a la energía eléctrica, vamos a contemplar un consumo diario en kilovatios hora y eso significaría básicamente multiplicar la cantidad de piezas por equipo por la cantidad de consumo por hora en kilovatios y esto también por la cantidad de horas que vamos a estar trabajando diariamente, que significarían en la celda G3, 16. Esto con referencia absoluta y nos daría básicamente 24 kilovatios por hora para este primer concepto. De tal forma que el consumo mensual básicamente sería este diario, por lo que corresponde a los días promedio por mes, que básicamente se encuentra en la celda L3, con referencia absoluta, y multiplicado a su vez por lo que corresponde a la tarifa, en este caso industrial, que básicamente la voy a tabular en esta celda F63 y nos daría lo que corresponde en este caso, ya una vez generando la fórmula a cero, nada más le voy a colocar referencia absoluta a este último concepto y colocaría en esta celda F63 el importe de 1,53, obviamente para que se finalice la resolución al respecto, que para el primer caso sería de 1063, 1064,88, perdón. Bien, en este caso, ya con esta tarifa y con referencia absoluta, podemos generar el anualizado. Una vez generado el mensual, únicamente basta con multiplicar por 12 y tendríamos ya ahora para poder correr el resto de los datos a un total de los importes mensuales y anuales. Si sacamos la suma de cada uno de estos conceptos, nos daría temporalmente lo que son 285,387. Tomando en cuenta que hay una tarifa fija de 1,394, esta sería básicamente capturada de forma directa y el anualizado sería multiplicar la tarifa fija mensual por 12. De tal forma que la suma del subtotal y de la tarifa fija mensual y anual nos daría un importe de 302,115,84. Ahora bien, para calcularlo de operaciones, habíamos comentado que podemos hacerlo con la función sumar, perdón, conjunto, y en este caso vamos a generarle un identificador a aquellos conceptos, obviamente, que son, en este caso, para operaciones, excluyendo únicamente iluminación general, que va a estar al 70% para operaciones y al 30% para administración. En el caso del equipo de cómputo, directamente para administraciones, igual que el equipo de oficina. Y una vez generado esto para operaciones en el concepto del total, vamos a generar también el identificador de la O. Ahora bien, y vamos a utilizar la función sumar punto si punto conjunto, que es la que están viendo en pantalla. Y con esto, el primer rango, que es la de la suma, vamos a generar la sumatoria de los importes mensuales sin el subtotal. Básicamente sin referencia absoluta, separador de parámetros. Luego vamos a seleccionar los identificadores que acabamos de colocar, el mismo nivel, con referencia absoluta sí, separador de parámetros. Y el último concepto va a ser básicamente la celda H61, que es el que contiene la última O, en este caso con referencia absoluta, pero para lo que corresponde en este supuesto no, directamente referencia absoluta completa. Bien, podemos ahora cerrar el paréntesis y hay que tomar en cuenta que esto únicamente va a tomar en cuenta todos aquellos identificadores con la O, por lo que hay que sumarle el concepto de eliminación general y multiplicarlo por 0,7, tomando en cuenta que básicamente es el prorrateo sobre el cual se generará para operaciones.
Haciendo esto, podemos dar ya el resultado. Corremos la fórmula hacia la derecha y evidentemente para el total de administración basta con restarle al total lo correspondiente a operaciones y nos daría ya básicamente la subclasificación por cada uno de los rubros. Bien, continuaríamos con el consumo del agua. Y en el caso del consumo del agua requerimos personal para operaciones y administración. Esto significaría que hay que pasar primero a sueldos y salarios y en este concepto hay que ir calculando los importes mensuales. Multiplicar la cantidad por el sueldo, el anual básicamente por 12 y nos comenta el ejercicio que hay que contemplar un 35% adicional por cuotas de seguridad social y prestaciones diversas. Eso significa que el anual se va a multiplicar por 1.35 y una vez generados estos tres conceptos podemos básicamente correr la fórmula hasta antes del total y una vez hecho eso sacar la sumatoria respectiva. Bien, ahora aquí vamos a también generar un identificador para lo que corresponde a cada uno de los cargos con respecto a operaciones y administración. En el caso del director general, 70% para operaciones y 30% para administración. Ahora, los administrativos exclusivamente serían los gerentes administrativos, jefe de atención al cliente y los administrativos. El resto básicamente serían operaciones. Y eso significaría, obviamente, en cada uno de estos conceptos, generar el identificador con la O. Hacemos lo mismo para el total de operaciones en ese rubro y vamos a aplicar de nuevo a la fórmula sumar puntos y punto conjunto y para el primer rango de nuestra suma sería los importes mensuales, separador de parámetro, identificadores, este con referencia absoluta y lo que corresponde en último de los supuestos, el identificador sobre el cual se va a fijar el criterio con referencia absoluta. Y podemos cerrar y hay que sumarle el 70% de lo que corresponde al sueldo del director general, este por punto 7, y con esto ya podemos básicamente cerrar la fórmula, correrla hacia la derecha y básicamente obtendríamos los datos correspondientes a operaciones. Para administración basta con quitarle al total lo de operaciones y también corremos la fórmula hacia la derecha y básicamente tendríamos ya la clasificación para administración. Ahora bien, hay que calcular la cantidad de personal que tenemos básicamente en nuestra empresa y para ello basta con sumar las cantidades que tenemos de personal por cada uno de los puestos. Sumamos estas cantidades, nos daría en este caso, aquí yo me equivoqué, es suma 77. Ahora bien, para poder identificar operaciones y administración, basta con copiar las fórmulas que tenemos de este lado, ya sea la de mensual, las podemos pegar justo debajo de lo que corresponde obviamente a nuestro total de personal, y únicamente hay que ajustar la de operaciones. Le podemos dar doble clic en este concepto y si se dan cuenta aquí aparece remarcado el rubro superior. Esta hay que seleccionarla, la arrastramos hacia las cantidades y básicamente estaríamos teniendo el dato correspondiente. Únicamente le voy a cambiar aquí el formato para que no parezca importe, sino básicamente cantidad de personal, que serían 53 y 24. Una vez teniendo la división de personal por cada una de las áreas, podemos regresar a lo que es nuestro personal en consumo de agua y referenciamos en operaciones la celda de operaciones en tamaño de personal, que es de 53, y para administrativo la celda correspondiente también, que es la de 24 en A98. Una vez cargado esto, ya tendríamos el total del consumo en requerimiento de metros cúbicos por agua potable por personal y hay que calcular el mensual, de tal forma que tendríamos el diario multiplicado por el dato promedio de días por mes que tenemos en la celda L3, que es de 29 con referencia absoluta, y para el costo mensual bastaría multiplicar el requerimiento en metros cúbicos mensuales por lo que corresponde al importe de 110 pesos, que es el costo que nos cobran con referencia absoluta, y una vez generado este mensual, el anual bastaría multiplicándose por 2. Teniendo estas tres cifras, básicamente hay que correr la fórmula y obviamente sacar la sumatoria de cada uno de dichos conceptos. Ahora bien, de igual forma, para poder generar la clasificación en operaciones y administración, basta con poner el clasificador. Operaciones, administración, operaciones, eh, igual operaciones, administración y administración. El identificador para operaciones y de nueva cuenta generamos con la función sumar puntos y conjunto lo que corresponde a dicho suma correspondiente.
Vamos a seleccionar nuestros diarios y en el total, separador de parámetro, seleccionamos la matriz de clasificadores o identificadores con referencia absoluta, separador de parámetros y volvemos a seleccionar nuestro clasificador, este también con referencia absoluta. Una vez hecho esto, vamos a correr la fórmula hacia la derecha y tendríamos los datos respectivos para cada uno de los rubros que tenemos. Estos dos últimos, obviamente, serían un importe económico. Y para administración basta con restarle al total la diferencia de operaciones. Corremos la fórmula también y tendríamos ya básicamente los importes divididos por operaciones y por administración. Bien, otra cuestión más. Ya que tenemos ahora la cantidad de personal en operaciones, podemos tomar en cuenta las botas y uniformes requeridos. Regresamos entonces al apartado de otros cargos indirectos y vamos para el tema de botas industriales a tomar en cuenta que los requerimientos anuales lo igualamos a la celda que contiene el dato de nuestro total de personal en operaciones, que sería de 53. El caso obviamente también de uniformes sería algo similar, lo referenciamos directamente a ese tamaño y nos daría 53. De tal forma que ya podemos calcular los importes de estos uniformes y de estas botas. Hay que tomar en cuenta que como es un dato anual, tendríamos que sacar, a diferencia de los otros conceptos, el anualizado y bastaría con multiplicar el requerimiento anual por el costo unitario. Y esto aplicaría, obviamente, para uniformes y botas. En el caso del mensual, bastaría hacer lo contrario también, en dividir el anual sobre 12 y estos dos datos los puedo copiar directamente al de uniformes como tal también. Entonces estaríamos modificando las botas y los uniformes. Quedaría pendiente todavía el mantenimiento de la maquinaria, dado que es un concepto que vamos a ver a continuación. Bien, continuamos. Básicamente podemos llegar a la inversión inicial en operaciones y aquí para el tema del costo total bastaría obviamente en multiplicar. Este creo que, aunque ya lo habíamos visto previamente, lo volvemos a calcular. Es cantidad por el costo unitario, el mantenimiento y los fletes seguros e instalación. Nos dice que el primero a un 3% anual sobre el costo de adquisición y el otro a un 7% sobre también dicho importe. Significaría que mantenimiento sería igual al costo por lo que es 0.03 y fletes seguros e instalación también sería igual al total por 0.07. El total de la inversión básicamente sería la suma de estos tres conceptos, el costo total, mantenimiento y fletes seguros e instalación. Para ello, ahora podemos correr básicamente nuestros datos hasta antes del total y luego sacar la sumatoria respectiva dándonos 15.085.235. Para la depreciación vamos a hacer algo similar. Básicamente vamos a multiplicar el total de la inversión por la tasa, en este caso de depreciación. Corremos solamente la fórmula y obviamente al final sacamos la sumatoria y nos daría 1.566.000. Aquí hay que tomar en cuenta que tenemos ya básicamente el mantenimiento de la maquinaria calculado. Ahora sería por 411.415.50. Y era el último concepto que nos hacía falta básicamente en lo que corresponde a otros cargos indirectos. Y para este supuesto, este mantenimiento de la maquinaria, ya nos daría el total anualizado que podemos referenciar en el anual, exactamente igual a la celda en donde tenemos en la inversión inicial de operaciones los 411.415.50. De tal forma que ya tendríamos globalizado y finalizado lo que corresponde a este apartado de otros cargos indirectos. Nos faltaría nada más el mensual, que bastaría en dividir el anual sobre 12. Ya tendríamos los importes de 61.142.96 para el mensual y de 733.715.50 para el anual. Continuamos. Y ahora seguiría básicamente lo correspondiente al costo de producción. En cuestión de la mano de obra directa, hay que recordar que esto básicamente aplica para aquella mano que puede ser identificada, para el costo obviamente de la mano de obra, que puede ser identificada claramente en cada uno de los productos o servicios. Esto significaría que básicamente correspondería al apartado de sueldos y salarios, pero para el tema de los operativos. En este caso, el importe anualizado sería por 1.944.000 en la celda G94, que sería básicamente la referencia directa para este costo de producción. Enseguida, la materia prima directa, y esto significaría también en la parte superior lo que corresponde al total de 93 millones ubicado en la celda L10 por dicho concepto. Una vez calculado esto,
vamos a calcular los costos indirectos de producción, que básicamente corresponden a la sumatoria de la mano de obra indirecta, materia prima indirecta y los cargos indirectos de producción. Para el primero, significaría que va a ser todo aquello que no se puede identificar de forma directa para lo que es el producto o servicio, y en este caso sería entonces igual a la diferencia que se tiene de la mano de obra de operaciones contra la mano de obra directa que acabamos de calcular. Entonces regresamos a nuestros importes de sueldos y salarios y sabemos que del total de los 53 personas que tenemos en operaciones por 9.801.000, básicamente tendríamos el total de operaciones. Si le restamos ahora en este caso el 1.944.000 de la mano de obra directa, tendríamos obviamente lo que corresponde al importe de la mano de obra indirecta. Ahora pasamos a la materia prima indirecta y esto significaría en el apartado de lo que corresponde a lubricantes y básicamente por 21.600. Lo copiamos directamente, celda I14, y ya tendríamos ese concepto. Ahora, los cargos indirectos de producción serían básicamente tres conceptos que ya habíamos calculado previamente. Vamos a generar una sumatoria. Para el primero, tendríamos entonces en el concepto de otros cargos indirectos el dato de 733.715.50 en la celda H41. A eso le vamos a sumar lo que corresponde a nuestra energía eléctrica, exclusivamente el apartado de operaciones, que es de 235.977.41, dado que administración no correspondería a un costo productivo. Le vamos a sumar también el consumo del agua por el apartado exclusivo de operaciones por 252.648. Y al sumar estos tres conceptos nos daría un total de 1.222.340. De tal forma que la sumatoria para nuestros cargos indirectos de producción, que serían estos tres conceptos, nos daría un total de 9.100.940.91. Si sumamos estos tres conceptos, básicamente nos daría, aquí no se pudo correr de forma directa, hago la sumatoria forzada y básicamente sería un total de 104.118.410.91. Si dividimos esta cantidad total de los costos de producción entre la producción total calculada que tenemos en la celda E3 por 1.656.480, nos devolvería básicamente el costo unitario en este caso. Aquí me faltó seleccionar, sé que ya había seleccionado estos 104 millones y ahora sí dividir el 1.656.000 de la celda E3 y nos daría un total de costo unitario de 62.86. Bien, hasta aquí tendríamos ya básicamente un avance importante. Vamos a terminar con lo que corresponde a nuestro cálculo de gastos de venta y administración. Sueldos y salarios, el total anual va a ser evidentemente lo respectivo a la parte administrativa en sueldos y salarios, que básicamente es de estas 24 personas por 6.561.000. Ahora bien, el empaque y embalaje que tenemos en la parte superior también correspondería básicamente a una cantidad total de 884.442 en la celda E22. Y en este caso, ahora seguiría la energía eléctrica exclusivamente del apartado de administración que tenemos en la parte superior también, por un total para administración de 66.138.43. Y por último, el consumo del agua, que también tenemos ya calculado previamente y correspondería para la parte de administración a 105.270. Ya tendríamos entonces nuestros analizados para estos conceptos y nos daría un importe total de gastos de venta y administración de 7.616.850.43. Vamos a calcular ahora la inversión inicial de administración y ventas. En el caso de lo que corresponde a estos importes, únicamente basta con multiplicar la cantidad por el costo unitario, eh, generar el tema de correr nuestra fórmula, sacar la sumatoria respectiva y nos daría un total de 5.055.000. Para calcular lo que corresponde al importe de la depreciación, basta con multiplicar el total por el porcentaje respectivo, correr la fórmula y sacar la sumatoria respectiva. Ahora bien, para el tema de los gastos de depreciación, aquí me faltó una S. Vamos a calcular los importes de depreciaciones que van a tener que darse al 25% y al 10%. ¿Por qué? Porque va a haber unos conceptos que obviamente en 4 años van a terminar de depreciarse y otros conceptos van a seguir por el resto de los 10 años del estudio. En este caso, para la depreciación al 25% y sacar el importe total, basta con generar la sumatoria también de nueva cuenta con sumar puntos y punto conjunto. En primer lugar, del apartado de operaciones. Entonces, vamos a subir a las depreciaciones que tenemos en la parte superior
En este caso seleccionamos los importes de la inversión de operaciones sin encabezado y sin total. Y la matriz siguiente con separador de parámetros va a ser estas depreciaciones que tenemos en porcentaje también de dicho rubro. Con eh, referencia absoluta y también el concepto que tenemos previamente le vamos a dar referencia absoluta. En este caso, porque vamos a generar una suma eh, para correrla hacia el 10%. Enseguida, vamos a tomar en cuenta lo que corresponde con separador de parámetro a la depreciación que tenemos al 25%. Cerraríamos nuestra primer parte de la fórmula y ahora le vamos a sumar de nueva cuenta, sumar puntos y punto conjunto, y ahora va a ser la matriz, pero de lo que corresponde a las depreciaciones que tenemos para la inversión inicial en administración y ventas. Van a ser ahora la selección de la matriz de las depreciaciones en importes sin encabezado y sin total de este rubro, separador de parámetros, nuestras depreciaciones que tenemos también en este concepto. Y antes de continuar, nada más coloquemos, se me había estado pasando, lo que corresponde a la referencia absoluta. Referencia absoluta para estas depreciaciones en importe. Seleccionamos ahora los porcentajes correspondientes, referencia absoluta también, y vamos a darle ahora lo que corresponde a la selección de este mismo 25%. Cerramos y damos un enter y nos daría 1.263.000. Si corremos la fórmula al 10%, nos daría ya un total de 1.508.000. Y la sumatoria, al menos válida para los primeros 4 años, serían de 2.771.000. Hay que tomar en cuenta que a partir del quinto año únicamente depreciaríamos 1.508.823.50. Y podemos continuar con la inversión de terreno y planta, que bastaría en multiplicar la cantidad por el costo unitario respectivo. Podemos jalar la fórmula, sacar los subtotales con sumatoria y nos dice que el porcentaje destinado o estimado para permisos, trámites e imprevistos sería equivalente al 5% de este valor total de obra. Multiplicaríamos este dato por 0.05 y evidentemente la sumatoria de estos dos conceptos nos daría el total de la inversión en terreno y planta por 69.800.797.50. Vamos a continuar. Y básicamente ahora nos dice el ejercicio que hay que tomar en cuenta un activo circulante inicial para inventarios y bancos y efectivo equivalente a un requerido de 45 días. Por lo cual vamos a tomar en cuenta para el primer caso, aperturando dos paréntesis, la sumatoria respectiva de estos inventarios. Vamos a subir y obviamente la materia prima directa corresponde a un inventario por 93.073.000. Le vamos a sumar el siguiente inventario, que es materia prima indirecta, por 21.600. Vamos a sumar también el inventario de empaque y embalaje por 884.000. Y ahora los otros cargos indirectos, que si toman en cuenta también es un inventario excepto un concepto, el de mantenimiento de maquinaria. Es el único que no vamos a tomar en cuenta para estos inventarios. Por lo cual vamos a tomar en cuenta el total de 733.000, pero le vamos a restar esos 411.415.50. Cerramos obviamente el primer paréntesis, tomando en cuenta que estos costos son anualizados y vamos a dividir directamente sobre los días por año operando, que son de 348. Esto básicamente, cerrando paréntesis, nos daría el total de inventarios por día, por lo cual vamos a multiplicar al final por 45 para que nos dé el importe requerido de activo circulante en inventarios a 45 días, que esta es la fórmula que utilizamos. Ahora, para bancos y efectivos es algo similar. Aperturamos también dos paréntesis y aquí vamos a tomar en cuenta directamente los requerimientos de efectivo que vamos a necesitar. Entonces subimos y el primer requerimiento de efectivo va a ser precisamente este concepto que descontamos en los inventarios, que es el mantenimiento de la maquinaria, por 411.415.5. Le vamos a sumar ahora el siguiente rubro, que es la de la energía eléctrica, por 302.115.84. Sumamos también el agua por 357.918 y también vamos a sumar todos los sueldos y salarios por un total de 16.362.000 pesos. Estos conceptos, básicamente cerramos el paréntesis, serían los anualizados que estaríamos tomando en cuenta para dicho concepto. Ahora vamos a dividir esto para sacar el importe de lo que es anualizado diario y lo dividimos entre los 348 días del año que vamos a elaborar. Cerramos el paréntesis y vamos a multiplicar también por 45 para obtener el estimado requerido a 45 días.
Coloco la fórmula y obviamente sumamos estos dos conceptos para sacar el importe de requerimiento de activo circulante inicial. Ahora, la inversión inicial total basta con en operaciones toda la maquinaria de equipo que calculamos en el apartado respectivo, que nos dio un total de 15.085.000. Seleccionamos la celda H122. Ahora la inversión total en administración y ventas que tenemos en la parte superior por 5.055.000, la celda E158. Y terreno y planta también habíamos contemplado un total de 69 millones en la celda F169. Inventarios equipo, básicamente los conceptos que acabamos de calcular por 12 y 2 millones respectivamente. Y la sumatoria de de estos conceptos, perdón, estos cinco, nos daría el total de la inversión inicial requerida por 104.389.557.67. Bien, vamos a tomar en cuenta ahora que para el financiamiento la aportación inicial va a ser básicamente por 10 millones, que vamos a tener emisiones de acciones comunes adicionales para una capitalización y preferentes, adicional obviamente a la aportación inicial, una emisión adicional de acciones comunes por 1 millón de ellas, preferentes por medio millón, tomar en cuenta que estas son adicionales y que la primera, de acuerdo al ejercicio, es básicamente de un costo de 26.17 y 22.43 la segunda. Ahora bien, multiplicamos el importe de las acciones emitidas por el costo unitario y nos daría el total de 26 millones y 11 millones respectivamente. La diferencia, nos dice el ejercicio, que va a ser básicamente utilizado un crédito con prenda hipotecaria con Santander con interés anual al 35%, 84 meses. Para identificar cuánto vamos a requerir, basta con restarle al requerimiento de la inversión total inicial, lo que corresponde a la sumatoria de estas aportaciones directas y de la recapitalización como tal. Sacamos la sumatoria y nos daría un total requerido para el crédito hipotecario de 57 millones como tal. Vamos a adicionar otra hoja para calcular el financiamiento. Vamos a tener en cuenta que nuestro valor de préstamo va a ser básicamente con referencia directa a la hoja de data en la celda I, básicamente el dato que tenemos de 57 millones, y vamos a tomar en cuenta básicamente ese importe con formato de moneda para el préstamo, que es nuestro valor original. En este caso, hay que tomar en cuenta que la institución bancaria va a ser Santander y que cuenta con una tasa de interés y con un plazo, en este caso N, y en este préstamo va a ser nuestro valor P, nuestra tasa de interés va a ser I, y la primera va a ser del 35%, pero anual. La segunda va a ser de 84 y va a ser meses. Y vamos a calcular nuestro abono, todo identificado con A. Y vamos a tomar en cuenta, que ya habíamos comentado, voy a colocar la fórmula respectiva. Básicamente, este va a ser igual a nuestro valor presente multiplicado por un factor de actualización, que en este caso va a ser igual a I por lo que sería de nueva cuenta 1 más I elevado a la N. Y esto básicamente va a ser dividido entre lo que corresponde también, a su vez, a 1 más I menos 1. Y esta fórmula es la que vamos a utilizar en nuestro Excel. Obviamente Excel tiene en cuenta con algunas fórmulas para calcular estos importes. Prefiero básicamente esta. Vamos ahora a calcular este abono. Hay que tomar en cuenta, aquí nada más antes de generar el resultado, hay que tomar en cuenta que para generar estos resultados necesitamos que nuestra tasa de interés y el plazo respectivo siempre estén en la misma unidad de medida. Eso significa que nuestra tasa de interés debe estar también en un esquema mensual y únicamente basta con dividir el porcentaje anual entre 12 y nos daría básicamente un 2.92 aproximadamente por ciento.
Y ahora sí podemos calcular A, que básicamente sería igual a nuestro préstamo multiplicado por un factor de actualización. Sacamos dos paréntesis, vamos a seleccionar nuestra tasa de interés y la vamos a multiplicar por uno más esta tasa de interés. Vamos a elevarla a los 84 meses. Cerramos el paréntesis de este numerador y vamos a dividir entre uno más nuestra tasa de interés, también elevado a los 84 meses, y le vamos a restar la unidad. Cerramos básicamente estos dos paréntesis y nos estaría dando 1.085.000 de pago mensual. Vamos a generar ahora nuestra corrida financiera, perdón, nuestro mes, nuestro saldo inicial, nuestro abono, nuestro pago a capital, a interés primero, nuestro pago a capital y nuestro saldo final. Para el mes vamos a generar obviamente los conceptos de 84 meses. El saldo inicial va a ser en primer lugar al préstamo original. El abono va a ser directamente el abono que acabamos de calcular con referencia absoluta. El pago de interés va a ser el saldo inicial multiplicado por la tasa de interés mensual, este con referencia absoluta. Y el pago a capital básicamente sería igual a la diferencia del abono menos el pago a interés. El saldo final, por lo tanto, sería igual al saldo inicial menos el pago a capital. Y para la segunda fila, el saldo inicial va a ser exactamente igual al saldo final. Una vez que tenemos ese dato, podemos correr los datos restantes a la segunda fila. Y una vez que tenemos completa la segunda fila, podemos correrla. Y evidentemente al final de los 84, aquí nada más vamos a hacer un poco más amplia las celdas, nos debe dar básicamente cero, lo que corresponde obviamente a nuestro importe. Ya podemos tener, obviamente, los datos de nuestro abono, eh, pago interés y pago capital. Ahora, nada más vamos a sacar para poder, dado que obviamente los pagos a interés y el pago a capital no van a ser iguales a cada mes ni cada año y necesitamos los importes anuales, vamos a necesitar identificar el año respectivo. Dado que vamos a iniciar en 2025, vamos a colocar para este identificador como inicio 2024. Y vamos a utilizar la siguiente fórmula condicional. Si la función residuo, en este caso, tomando en cuenta el mes y como divisor el número 12, tomando en cuenta que esos meses al momento de dividirse sobre 12 nos va a dar básicamente el esquema anual. Entonces, si es igual a 1, ¿por qué? Porque cuando tenemos un valor de 0 en el residuo, significaría obviamente que tenemos el último mes asignado. Y cuando nos da básicamente un residuo equivalente a 1, significaría que tenemos el primer mes después del año finalizado inmediatamente. Eso significaría un salto y es donde vamos a utilizar básicamente la función condicional. Esto significaría que cuando tengamos 1, se produciría el salto en el residuo y tendríamos entonces que igualar a la celda anterior que va a iniciar con 2024 más 1, nos daría obviamente un año nuevo. Y si no hay un residuo igual a 1, significaría que sigue siendo el mismo año anterior. Cerramos nuestra fórmula y podemos correrla. Y obviamente vamos a tomar en cuenta que cada mes adicional después de los 12 sería un inicio de año respectivo. Eso ocurriría obviamente en el 3, en el 25, etcétera, etcétera, hasta llegar al 2031. Bien, con este dato podemos entonces seleccionar nuestros valores, irnos a la función insertar. Vamos a insertar ahora una tabla dinámica. Podemos insertarla en una hoja nueva, en una, como ustedes prefieran. Vamos a insertar en una nueva y vamos a denominarla dinámica. Ahora bien, en este caso, buscamos el 2024, que es básicamente nuestro identificador de año, lo arrastramos a filas, obviamente aparecerían nuestros periodos, y únicamente vamos a activar pago a interés y pago a capital, de tal forma que tendríamos solamente la sumatoria respectiva. Si nosotros, por ejemplo, jalamos el abono, nos daría el total de 253 millones que pagamos al final de los 84 meses, ¿correcto? Es decir, obviamente los 7 años de nuestro financiamiento, lo cual significaría que de puro pago a interés estaríamos generando básicamente importes de 96.363.000. Bien, vamos a continuar. Ahora bien, vamos a adicionar una hoja adicional para nuestros flujos y proyecciones que vamos a empezar a calcular y vamos a tomar en cuenta
que el ejercicio básicamente nos dice que estamos generando lo que corresponde obviamente a una producción que en el punto 11 nos dice que se va a estimar en 99, perdón, punto 73%, 15% de reprocesos, punto 10 de subproductos y punto 0,2. Esto es lo que nos dice básicamente la empresa, pero vamos a verificar si esto es correcto. Pero evidentemente, en primer lugar, vamos a tomar en cuenta esos importes. Y esto significaría entonces que nuestro porcentaje de asignación para la producción que vamos a tener, en este caso, esquematizada en primer lugar, eh, vamos a, para la primera va a ser la producción OK, luego va a ser reprocesos, voy a aumentar un poco el zoom, inmediatamente nuestros subproductos y el scrap o desperdicio. Para el primero nos dice en la empresa que básicamente va a ser equivalente al 99,73%, la segunda va a ser equivalente al 0,15%, la cuarta va a ser equivalente al 0,10% y 0,02%. Y la sumatoria de estos datos nos debería dar el 100% obviamente, lo cual ocurre, ¿correcto? Para el total. La producción que vamos a tomar en cuenta de forma original va a ser exactamente, y vamos a irnos a data para referenciar a la producción que teníamos calculada de acuerdo a nuestra estimación, que es por 1.656.480. Referenciamos esa celda y ahora vamos a multiplicar el porcentaje de nuestra producción con referencia a absoluta para lo que es la columna, multiplicada por nuestra producción, con referencia absoluta a esta última para la fila, y obviamente con formato exactamente igual. Corremos este valor y obviamente la sumatoria nos debería dar básicamente el mismo dato. Aquí voy a colocar básicamente ahora una celda para validar la diferencia entre estas dos. Y si hubiera alguna, obviamente eh, se anula asignando una diferencia, una suma al valor más grande de nuestro listado. Entonces, básicamente aquí estaríamos teniendo los datos correspondientes. Esto va a ser para 2025 y vamos a calcular ahora para los años restantes, tomando en cuenta que sería un estudio de 10 años, iríamos hasta el 2034. Ahora bien, voy a agregar otras filas, tomando en cuenta que vamos a tener una tasa de crecimiento estimadas para lo que corresponde a la demanda y a la producción. La tasa de la demanda es equivalente en el crecimiento obviamente anual al 5% y la producción al 7%. Eso significaría que nuestra producción sería básicamente para los años subsecuentes equivalente aquí por uno más esta tasa de crecimiento con referencia absoluta. Aquí, equivoqué de tecla y cerramos. Y copio formato. Arrastro hacia la derecha para sacar los incrementos en producción. Obviamente es un ejercicio básicamente para practicar algunos conceptos sobre la materia. Y nos daría básicamente estos datos y nos da básicamente los importes adecuados. Bien, ahora hay que calcular, esto es lo que nos dice la empresa que básicamente está teniendo, la producción como tal, ¿correcto? Bien, vamos a calcular los datos en el sentido de que independientemente de lo que nos dijo la empresa, nosotros hicimos una corrida inicial, básicamente tomando en cuenta unas muestras y ciertas horas para generar estas muestras. Vamos a calcular efectivamente si estos importes, si estos datos son correctos. Entonces, en las especificaciones que tenemos también lo que corresponde a ciertas mediciones que tomamos durante cada hora, durante 38 horas y con tamaño muestral 5 para poder determinar si la producción efectivamente era la adecuada. Las especificaciones básicamente para el vidrio templado serían de 4 milímetros de espesor, más o menos 0,3 y una clasificación para reprocesos subproductos y scrap de mayor a 4,3, entre 3,2 y 3,7 y menor a 3,2. Y vamos a generar el dato con estas primeras medidas que tomamos en cuenta para nuestro análisis
de capacidad y verificar si es correcto lo que nos comentan. En primer lugar, vamos a calcular lo que corresponde a nuestra X testada, que sería básicamente nuestro promedio, nuestro valor de sigma de largo plazo, nuestro valor de sigma de corto plazo. El primero básicamente sería equivalente al promedio y con nuestros valores que tenemos en las mediciones, 3.475. Únicamente las cifras que tenemos en medición. Y para el sigma de largo plazo, vamos a calcularlo con la función desves.p. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto sería válido siempre y cuando los datos que tomamos y asumimos son de tipo poblacional. Por el momento, estos datos, si bien representan una muestra, vamos a asumir que estamos trabajando bajo el supuesto de que la información sobre la cual se calcula es de tipo histórico y que representa al menos 1 o 3 años de información y por ello vamos a utilizar la poblacional. La muestral básicamente tiene un factor de corrección de n-1 y serviría para términos muestrales, pero tomando en cuenta que es básicamente un ejercicio de tipo académico, asumimos que estos datos son históricos y que no representan una muestra, sino la población completa. Entonces vamos a generarlo con esta función y vamos a seleccionar obviamente toda la matriz de los valores y generamos solamente a 4 decimales, lo que corresponde a nuestra desviación estándar de largo plazo. Ahora bien, para nuestra estimación del sigma de corto plazo, vamos a tomar en cuenta la fórmula para poder generar, en este caso, con la constante D2, el valor estimado. Vamos a utilizar entonces un rango promedio, nuestra constante D2, que para el caso de lo que corresponde a un tamaño muestral de 5, equivale a 2.326. Y para el rango testado vamos a insertar otra columna y vamos a utilizar la función de rango para nivel subgrupo. Y esto significaría el máximo de estos 5 valores menos el mínimo de estos mismos 5 valores para utilizar el rango a nivel subgrupo. Corremos el dato al resto y podemos utilizar ahora sí la función de nuestro rango promedio al generar el promedio de los rangos a nivel subgrupo. Tendríamos 0.878. Ahora sí, podemos calcular nuestra sigma de corto plazo al dividir nuestro rango promedio entre la constante de 2 y a 4 decimales nos estaría dando básicamente lo que corresponde a 37.75. Ahora vamos a calcular lo que corresponde en este caso a nuestros porcentajes y de acuerdo a las especificaciones de cada uno de estos rubros de cuál es básicamente el nivel de cumplimiento que tenemos en realidad y si coincide obviamente con lo que la información de la empresa nos está otorgando. Bien, en primer lugar vamos a utilizar eh, el cálculo de lo que corresponde en este caso a la integración definida de la función. Vamos a recordar que dado que estamos hablando de una distribución normal, esta básicamente se calcula de la siguiente forma. Vamos a tener obviamente nuestra función que va a ir desde la función, en este caso, de una integral de b a de lo que sería a1 sobre la siguiente constante. 1 sobre sigma multiplicando por la raíz cuadrática de 2pi. Y esto se va a multiplicar al Euler, que va a estar elevado a 1 sobre 2 o menos un medio, ¿no? Menos un medio de lo que corresponde al valor de x menos, primero la división, para que no se anule luego, menos mu sobre sigma, y esto elevado al cuadrado en delta de x. Esta básicamente sería nuestra función. Es la función, obviamente, de distribución. Básicamente lo que vamos a tratar de encontrar
es el valor de un phi de una z, que es básicamente lo que corresponde al área debajo de la curva que vamos a calcular. Ahí la corté en lugar de nada más copiar. Y esto es lo que vamos a calcular. Ahora, hay que recordar que para poder generar la integral definida de una función tenemos una gran cantidad, obviamente, de herramientas o de métodos. Sin embargo, no es tan sencillo, obviamente, generar la integración por alguno de los métodos directos y vamos a hacerlo por el último que habíamos estudiado, que básicamente son métodos numéricos y que correspondería a la regla de Simpson. Entonces, vamos a tomar en cuenta esa regla de Simpson para generarlo. ¿Correcto? Y para ello necesitamos tomar en cuenta nuestros valores X y. Vamos en primer lugar, estos son los principales valores que vamos a tomar en cuenta para nuestra función, el valor de sigma, el valor de mu y los valores de X. Eso significaría que necesitamos esos valores. Ahora, vamos a calcular nuestra delta de X o la tasa de incremento, que básicamente sería igual a las funciones A y B. Vamos a calcularlas. En este caso, A y B y también el tamaño de n. Vamos a hacerlo con n igual a 10. Recuerden que para la regla de Simpson básicamente utilizamos tamaños pares de n. Vamos a utilizarlo primero con 10. Ahora, A y B básicamente van a ser nuestros límites y vamos a tomar en cuenta directamente lo que corresponde obviamente a las especificaciones que tenemos para nuestro producto. Ello significaría que vamos a utilizar un valor objetivo, valor nominal, nos dice el ejercicio que básicamente de 4 milímetros de espesor. Y básicamente ahora las funciones A y B estarían dadas por más menos 0.3 milímetros. Esto significaría que A sería igual básicamente a 4 menos 0.3 y que B va a ser igual a 4 más 0.3, ¿correcto? Y bien, nuestra delta de X sería básicamente igual a B menos A y esto a su vez dividido entre N y nos daría básicamente nuestra tasa de incremento. Ahora vamos a calcular nuestros valores I, X, y para el caso, dado que vamos a tener n igual a 10, significaría que vamos a tener n más 1 cifras, es de 1 a 11. Y ahora nuestro primer xy va a ser igual a y el siguiente valor xy va a ser igual al valor anterior más la tasa de incremento con referencia absoluta. Podemos correr este valor y tendríamos que llegar en el último al valor de b, que es de 4.3, por lo cual es correcto. Aumento una decimal nada más para ajustarlo. Y ahora podemos calcular básicamente lo que corresponde a nuestra función f de x. Pero primero, la secuencia, que recuerden que de acuerdo a la regla de Simpson, básicamente estaríamos ajustando para los valores extremos multiplicando el f de x por 1. Entonces aquí vamos a tener nuestra función f de x. Y los valores extremos serían equivalentes a 1 y después seguiría básicamente una secuencia de 4, 2, 4, 2, que básicamente nos estaría generando una estimación de tipo parabólica. Bien, ya tenemos estas secuencias. Ahora vamos a calcular lo que corresponde obviamente a nuestros f de x. Y en este caso básicamente sería igual a la función de nuestra ecuación gaussiana, que es en este caso, en primer lugar, nuestra constante, aperturo un paréntesis, voy a dividir 1 entre, abro otro paréntesis, lo que corresponde al valor de sigma de corto plazo con referencia absoluta, por lo que es la raíz cuadrada de 2 por pi, cierro este, que básicamente va a ser nuestra raíz, nuestro denominador y nuestra constante. Ahora multiplicado por la función exponencial, aperturo paréntesis, y el primer valor va a ser menos un medio, que es lo mismo que decir menos 0.5 multiplicado por lo que resulte, en este caso, de volver a abrir paréntesis, el valor x menos mu, que tenemos en la parte superior, con referencia absoluta, cerramos paréntesis y dividimos entre sigma de nueva cuenta con referencia absoluta. Cierro paréntesis para este valor, elevo al cuadrado, cierro paréntesis para el exponencial y básicamente sería mi valor
de lo que corresponde obviamente a mi f de x, ¿correcto? Hay que tomar en cuenta que para mi sumatoria vamos a generar la multiplicación de esa secuencia por el valor f de x y podemos correr, podemos poner quizás 4 decimales y ya puedo generar mi sumatoria respectiva, que es de 13.0715. Estoy calculando básicamente lo que corresponde a el área por integración definida, que es equivalente a nuestras especificaciones o tolerancia de 3.7 a 4.3. Y nos haría falta nada más para obtener el resultado, multiplicar esta cifra por lo que es nuestro incremento, cerrando paréntesis, abriendo paréntesis, nuestra delta de x sobre 3, que es básicamente el resto de la fórmula que vimos en su momento del método de regla de Simpson para métodos numéricos. Y nos estaría dando este valor que hay que tomar en cuenta que debe estar en formato de porcentaje y nos diría que básicamente el resultado sería de 26.14 y que es equivalente al área debajo de la curva que se encuentra en cumplimiento. Es una estimación, obviamente, pero a 2 decimales funciona muy bien. Ahora, si lo calculáramos directamente con las funciones de distribución normal en Excel, podríamos hacerlo también. El tema, obviamente, es que ustedes puedan tomar en cuenta cuál es la aplicación práctica directamente de la integración definida. En Excel vamos a tomar en cuenta algunas fórmulas de, obviamente, estos valores. Y para hacerlo vamos a tomar en cuenta lo que corresponde a las especificaciones para nuestros productos que van a encontrarse bien desde el primer procesamiento, nuestros reprocesos, nuestro subproducto y nuestro scrap. Nos dice para el primero que el producto que iba a ir de acuerdo a especificaciones, de 3.7 a 4.3. Los reprocesos van a ser todos aquellos productos que estén arriba de 4.3. El subproducto va a ir de 3.2 a 3.7. Y el scrap va a ser todo aquello que se encuentre por debajo de 3.2. ¿Correcto? Bien, y podemos calcular nuestros fees. Hay que tomar en cuenta que para calcular los fees o las áreas debajo de la curva, vamos a tomar en cuenta los valores únicos que vamos a encontrar en estos casos, es decir, el fee de 4, equivalente para 4.3, el de 3.7 y el de 3.2. ¿Correcto? Y vamos a buscar nuestros fees. Bueno, aquí nos viene nuestro valor X y este sería nuestro fee. Y para encontrar los fees vamos a utilizar en Excel la función de distribución normal, aquí punto n. Y para el primer caso va a ser nuestro valor X. Vamos a tomar en cuenta con separador de parámetros la media con referencia absoluta. Inmediatamente después nuestra desviación estándar de corto plazo con referencia absoluta. Le vamos a decir que sea acumulado. Lo cerramos y nos daría en formato porcentaje con 2 decimales el 98.55. Corremos nuestros valores y nos daría 72.41 y 23.29 respectivamente. Ahora, para calcular lo que corresponde al área debajo de la curva, nuestro porcentaje, quizás lo bajo un poco más para que le pueda poner aquí el porcentaje respectivo. Para el OK, que va de 3.7 a 4.3, básicamente el porcentaje del área debajo de la curva equivalente sería equivalente a la diferencia del 98.55% menos el porcentaje acumulado del 72.41 para el valor de 3.7. Y eso significaría 26.14, ¿correcto? Que sería equivalente básicamente a la cifra que estamos sacando mediante regla de Simpson. Obviamente las diferencias, si aumentamos las decimales, se van a mostrar, ¿correcto? Y aquí ya vemos una diferencia, pero son valores muy buenos, muy aproximados, ¿correcto?